started. Sorry, Dante, to interrupt you, but we're getting started. Thank you, Elodie. Buenos días, buenas tardes a todos los participantes. Vamos a estar dando comienzo a esta sesión que estamos organizando desde la Organización Internacional de Empleadores, junto con el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de unirse a nosotros en esta importante conversación, esta importante sesión. Les adelanto desde ya que la sesión cuenta con interpretación al español y al inglés, así que no duden en acudir a la función que tienen abajo en sus pantallas de interpretación para poder seguir a las distintas intervenciones, tanto en inglés como en español. Nuestra sesión se titula ¿Cómo empezar? Mejorar capacidades en materia de derechos humanos, debida diligencia y acceso a mecanismos de reparación. Los objetivos que tenemos planteados para esta sesión son múltiples, y entre ellos la idea es tomarnos esta hora y media para poder intercambiar conocimientos, mejorar las capacidades de todos para aplicar los principios rectores de Naciones Unidas, entender también cuáles son las tendencias actuales que influyen en la agenda de empresas y derechos humanos, entender también de primera mano los planes que tiene el Grupo de Trabajo de la ONU en esta materia para fortalecer la adopción de los principios rectores, ya que estamos entrando a la próxima década, la segunda década luego de la adopción de estos importantes principios en el 2011. Y contamos con una agenda bien ambiciosa. Matías Torns, el secretario general adjunto de la OIE, va a estar abordando el contexto actual en que se va a dar esta discusión. Luego vamos a pasar a una participación distinguida de Dante Pelle, miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, que nos va a hablar sobre la hoja de ruta, es decir, para la próxima década en la aplicación de los principios rectores. Luego contamos con la participación de Brent Wilton, que nos va a ayudar a reflexionar en cuanto a cómo empezar, cómo hacer para elaborar una estrategia empresarial en materia de derechos humanos que sea exitosa. Vamos a tener también la intervención de Andrés Hernández, del Centro Vincular, y Andrés se va a focalizar en los pasos clave para llevar a cabo la diligencia debida en materia de derechos humanos, con un foco particular en la pequeña y mediana empresa. Ben Shade, del equipo de Empresa y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado, va a abordar unas consideraciones clave para facilitar el acceso a los mecanismos de reparación. Vamos a contar también con un espacio para hacer preguntas y respuestas, y luego la posibilidad de poder destacar algunas conclusiones, un resumen de lo compartido y las preguntas que ustedes hayan querido plantear. No duden en utilizar la función para hacer preguntas y respuestas que también encuentran al final de la pantalla. Y sin mucha más presentación, Matías Torns, I will turn to you to walk us through the setting, the context of this session. Thank you, Matías. Thank you, Maria, and buenos días. It's a great pleasure to be here because it's an important event, and we are really grateful for y estamos agradecidos de estar trabajando con Dante, con el Centro Vincular, con todas las organizaciones asociadas. Es fabuloso también estar teniendo el apoyo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Y por suerte tenemos interpretación porque mi español no es bueno en absoluto. Por supuesto, ya estuvimos hace 2 días en una sesión sobre estos temas y vimos un pantallazo general. Quiero hacer una breve recapitulación.
hay 3 acontecimientos importantes que quiero destacar. Los acontecimientos a nivel nacional, los planes nacionales de acción, que esto tiene que ver con todo lo que se está haciendo en los países. Ya nos describieron qué se está haciendo para fortalecer este ámbito. María también nos dio una mirada general de la declaración sobre la conducta empresarial y nos describió algunas características importantes. Hay otras regiones. En Europa vimos que hubo 3 países en los últimos 9 meses que tomaron medidas respecto de la diligencia debida sobre empresas y derechos humanos para lograr mayor transparencia entre los proveedores, quieren mayor involucramiento en la diligencia debida y también más participación en lo que tenga que ver con la agenda empresarial en general. En general, se hablaron de las negociaciones sobre un instrumento vinculante. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, de Sudamérica, donde se va a estar negociando el tercer tratado. Hay algunas preocupaciones porque a veces no se está totalmente en armonía con los principios rectores. También hay algunas referencias, algunos límites, algunos patrones de comparación para que se utilicen como punto de referencia, lo que va a permitir fortalecer y reforzar la cadena de suministro en todas las regiones. Esta Benchmark Alliance reúne más de 2.000 empresas y muchos son de América Latina, por supuesto. Esto nos muestra que todas están deseosas de mejorar sus negocios y, por supuesto, cumplir mejor con la responsabilidad. Está explotando también lo que hace a las inversiones en responsabilidad social. Y se quiere que todo esto sea sostenible, porque así las empresas tienen que implementar también las pautas y guías y las directrices de la OCDE. Esto para tener un efecto pragmático. También hay una iniciativa y proyectos respecto de los nuevos sistemas de notificación y elaboración y presentación de informes para estar más cerca en el trabajo de los principios rectores. Así podemos alcanzar mejor todos esos objetivos en conjunto. No voy a robarles más tiempo porque Dante les va a dar mucho más detalles. Simplemente quiero decir que hemos trabajado muy bien con Confiep también, y hace 2 días nos dijo que sabemos que viene el invierno, hay que prepararse, digamos, básicamente. Entonces, esta sesión tiene ese objetivo, que estemos preparados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para afrontar este futuro que se nos acerca? Porque en última instancia, conocer, involucrarse, participar, ser transparente, ¿sí? Querer abordar el mercado local, el acceso al mercado mundial, todo va a depender de qué podemos demostrar, las marcas, qué hacemos y cómo lo estamos haciendo. Habiendo dicho esto, Dante, te cedo la palabra para que des mucho más detalles en español. Gracias, Matías. Bueno, de hecho dijiste buenos días, que significa buenos días, pero acá ya en México o en otro lado es buenas tardes, ¿no? Así que muchísimas gracias por cederme la palabra. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Matías, por recordarnos cómo fue la sesión del día lunes con la comunidad empresarial, en una sesión más bien cerrada por invitación, y esta de continuidad que tiene que ver con fortalecer capacidades y competencias. Mi nombre es Dante Peche, yo soy miembro del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos y de Latinoamérica y el Caribe, soy chileno. Lo primero que quisiera decir es que de las cosas que ha planteado Matías, lo que muestran es un panorama, un contexto que se mueve en una dirección bastante clara, donde el direccionamiento es claro, aunque las tácticas, las cosas prácticas específicas, puede haber variaciones y puede haber discrepancias, pero la línea gruesa se mueve en la dirección de normalizar la discusión sobre empresas y derechos humanos, normalizar la integración de la dimensión de derechos humanos a la gestión empresarial, de normalizar la práctica
de la diligencia debida, etc. Voy a profundizar un poquitito más. Y yo diría que el mensaje de viene el invierno, the winter is coming, yo diría que es más bien spring is coming, porque estamos viendo una proliferación de iniciativas con diferencias, no son todas iguales, no van todas en la misma dirección, pero que en lo grueso sí van en la dirección de cumplir el mandato fundacional de los principios rectores que lideró el profesor John Ruggie, que falleció hace 2 semanas, y del cual somos todos parte de su legado, que es la normalización de algo que no era normal y que todavía no es normal para la mayoría, pero sí tenemos pioneros que están mostrando el camino y sí tenemos una experiencia que está mostrando el camino. Ahora, me tocó presidir el grupo de trabajo en la evaluación de los primeros 10 años de los principios rectores. Y ese proceso tuvo un proceso de consulta abierta para recibir inputs, recomendaciones por escrito. Esperábamos 30 o 40, recibimos 220, incluyendo de IOE, de los empleadores a nivel mundial, sindicatos a nivel mundial, indígenas a nivel mundial, etcétera, 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 220 aproximadamente. Pensábamos que íbamos a poder organizar hasta 30 consultas de diálogo, de consulta con partes interesadas para levantar expectativas, levantar visión y levantar expectativas hacia el futuro. Y finalmente fueron aproximadamente 70 consultas que se hicieron. Pensábamos hacer un evento de celebración de los 10 años de los principios rectores y dejamos abierta la puerta para que stakeholders pudieran organizar eventos de celebración por cuenta propia. Finalmente hubo 17 celebraciones de los 10 años, presentación del informe y reflexión sobre el futuro. 17 en 12 días, en el mes de junio de este año. Todo eso lo que muestra es que hemos logrado configurar un movimiento que va más allá de una parte interesada o de un sector o de una región del mundo, porque logramos organizar actividades de consulta en todo el mundo. Latinoamérica, ciertamente, pero también China, también Japón, por poner un ejemplo. Ahora, ¿cuál es el resultado de este diagnóstico? Si queremos construir una agenda ambiciosa para la segunda década, tenemos que entender cómo nos fue en la primera década. Entender dónde nos fue bien, dónde nos fue regular y dónde nos fue mal. De manera de entender cuáles son los desafíos, las brechas, y poder enfrentarlos, ojalá de manera colectiva, de manera colaborativa. El resultado final es que el mundo de sociedad civil, indígena, sindical, considera que estamos viviendo un periodo de vaso medio lleno, perdón, de vaso medio vacío, pero no totalmente vacío, en el que se reconocen experiencias pioneras, innovadoras, coaliciones y buenas intenciones de la otra parte, gobiernos y el mundo empresarial. Eso es extraordinariamente importante, porque si bien nos plantean insatisfacción, pero no es que le den un portazo a este proceso. Se sienten que es un proceso que tiene potencial, el potencial de ser transformador. Los principios rectores tienen legitimidad desde su punto de vista. Y luego cuando uno le pregunta al empresariado, como ustedes, y a los gobiernos, la narrativa es de vaso medio lleno, que hay bastantes avances, que hay progreso, que hay convicción, que hay compromiso. Y yo diría que en buena medida lo hay, pero insuficientemente acompañado de evidencia. La evidencia es insuficiente. Por lo tanto, hay una narrativa que es más positiva que lo que la evidencia muestra, pero no es que no haya ninguna evidencia, la hay, y estamos haciendo progreso. Eso es que yo diría que el mensaje central, medio lleno, medio vacío, pero el mismo vaso, el mismo framework, la misma estructura que son los principios rectores, mirando hacia adelante. Ahora, ¿cuáles son los hallazgos? Un hallazgo es que debida diligencia se tiende a normalizar, bastante en Europa Occidental, menos en el resto del mundo, pero no es un concepto desconocido y se tiende a instalar en un marco regulatorio normativo crecientemente de nuevo en Europa Occidental, todavía no en el resto del mundo, pero de debida diligencia crecientemente se acepta como una buena práctica empresarial
y cuando pensamos 10 años hacia adelante, lo que quisiéramos es que fuera considerada una práctica normal empresarial. No una buena práctica empresarial, una práctica común y corriente. Parte de la ecuación normal de hacer negocios, la debida diligencia. Lo que vemos es una ola desde el lado de los inversionistas. Y en los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, en octubre del año pasado, publicaron su hoja de ruta, su Blue Paper, en materia de inversión responsable y de metas. Y lo que dijeron es, menos del 5% de nuestros signatarios, 4.000 signatarios, tiene una política de respeto a los derechos humanos basada explícitamente en normas internacionales de comportamiento. Es decir, los principios rectores. Hoy día, un año después, pasamos de 5% a 17%. Y la meta de PRI es llegar a 95% en 4 años más. Eso tiene potencial transformador. Eso tiene potencial transformador porque claramente empuja en la misma dirección que el marco normativo y que la práctica empresarial de la debida diligencia, y el mundo inversionista está reforzando esta tendencia con mucha claridad y las cifras son contundentes. Por lo tanto, el potencial ahí es gigantesco. Lo tercero, el tema de coherencia de política pública. El gran ausente o digamos, el déficit mayor que identificamos como grupo de trabajo, la coherencia de políticas públicas. En general, no tenemos políticas públicas coherentes y en muchos casos no tenemos políticas públicas del todo. Tenemos declaraciones de buenas intenciones, pero no claridad respecto a cuál es el comportamiento esperado, insuficiente coherencia e insuficiente liderazgo con el ejemplo. Hay un gran espacio para la mejora de nuestros propios gobiernos de establecer marcos de política pública. Sin embargo, de nuevo, no estamos en cero. En Latinoamérica hay 3 países que tienen plan de acción publicado: Colombia, Chile y Perú. El peruano, un proceso muy participativo, el más participativo que hemos visto, y están en desarrollo planes de acción en México, en Brasil, en Argentina y en algunos otros países de economías más pequeñas, pero menciono las economías más grandes. Eso, de nuevo, es buena noticia, es buena noticia. Pero lo que vemos es falta de coherencia, una desconexión entre agendas a nivel global, regional y local, cambio climático, la agenda de desarrollo sostenible, la agenda de integridad corporativa, todavía desconectada. Lo que vemos es un déficit de capacidad y donde vemos asimetría de poder, competencias, capacidad. Pequeña y mediana empresa respecto de sus clientes, trabajadores respecto de su empleador, exportadores respecto a su cliente en un tercer país, la subsidiaria de empresas europeas operando en Latinoamérica, las organizaciones empresariales que deben proveer asistencia, asesoría a sus asociados sin suficientes competencias. Y por lo tanto tenemos un gran déficit de capacidades, un gran déficit de competencias, pero que de nuevo no es insalvable, es algo que podemos abordar, y si pensamos a 10 años plazo, por supuesto que eso lo podemos lograr en la medida que tengamos acciones concertadas. Tenemos un déficit de data, evidencia, monitoreo, seguimiento y aprendizajes. Hay un gran combo, un gran espacio para el knowledge management, donde las innovaciones no se pierdan y queden disminuidas a un caso individual, sino que podamos aprender de manera inteligente, de manera sistemática, en qué es lo que funciona bien, regular mal, corregirlo mal, fortalecerlo bien, perseverar con lo bien. Ahí tenemos un déficit. Tenemos un déficit de conversación sobre modelos de negocio. Hemos estado conversando en los márgenes, perfeccionar lo que ya existe, pero no hemos desafiado los negocios mismos. Ejemplo, fast fashion. Ejemplo, oil and gas. Ejemplo, azúcar en la industria de alimentos. Por poner ejemplos de temas que son complejos de abordar, pero que están en el corazón de los modelos de muchos negocios, que no hemos realmente puesto sobre la mesa en una conversación franca, tratando de buscar soluciones basadas en la evidencia y en la ciencia. Y desde ese punto de vista tenemos conversaciones incómodas pendientes. Tenemos la conversación sobre corrupción, tenemos la conversación sobre impuestos, tenemos la conversación sobre captura corporativa y legislativa del Estado, tenemos la conversación sobre lobby y contribuciones económicas a la política, tenemos una conversación pendiente sobre transparencia y buen gobierno corporativo. Es decir, son todas conversaciones que tenemos que tener,
porque son pendientes. Nuestra región tiene déficits. El respeto a los defensores a los derechos humanos, con la no criminalización de defensores de derechos humanos. Son todas conversaciones que tenemos que poner en la conversación con el sector privado, con las asociaciones empresariales, y las asociaciones son el lugar para tener esa conversación, esas conversaciones difíciles. Y finalmente, el último desafío es sobre acceso a remedio. El acceso a remedio requiere acciones concertadas del Estado, de fortalecer el marco de acceso a la justicia, de judicial y no judicial, pero también los mecanismos de acceso a reparación y remediación que sean operacionales por parte de empresas. Por lo tanto, en resumen, ¿tenemos el potencial de hacer crecer la ambición? Sí. ¿Tenemos la posibilidad de hacer crecer la ambición? Sí. ¿Tenemos la posibilidad de ser colectivamente parte de la búsqueda de soluciones? Sí. Y lo que está faltando es algo de voluntad política por el sector empresarial, bastante voluntad política por la mayoría de nuestros gobiernos, y la posibilidad de construir esta agenda hacia adelante basada en la evidencia, en la participación entre pares. Y nuestra convicción es que eso es posible en la medida que cada cual haga lo suyo, y para eso es indispensable la participación del sector privado representado por sus organizaciones empresariales. Muchas gracias, Matías y María Paz. Thank you, Dante. Thank you so much for the introduction. Gracias, Dante. Gracias por la presentación. ¿Alguna pregunta para Dante que ha enmarcado la discusión? Si quieren hacer la pregunta, abran el micrófono y listo, porque no somos tantos. ¿Alguna pregunta para Dante? Esta es la oportunidad que tienen. O si no, levanten la mano. Bueno, hasta ahora muy bien, Dante. Muchas gracias. Ahora... sí, parece que hay una pregunta. ¿Ángela? They need to use the chat. Necesitan utilizar el chat. Si tienen una pregunta, por favor, escriban en el chat. Una pregunta para ti, Dante. ¿Qué alcance tendrían las conversaciones pendientes? Bueno, no estoy seguro. Buena pregunta. Lo que tenemos que tener es conversaciones en el nivel nacional y conversaciones en el nivel regional que conversen con las grandes hojas de ruta globales. Por ejemplo, en el marco de la OCDE se discute integridad y anticorrupción. En el marco de la ONU se discute cambio climático. En el marco de Ginebra se discute la hoja de ruta de empresas de derechos humanos. Pero esas discusiones globales tenemos que ser capaces de llevarlas a la región y a lo nacional. Y en lo nacional ser capaces de tener estas conversaciones francas con aquellos que son distintos a uno, con aquellos que tienen discrepancias con uno. Y yo diría que ahí se necesita un trabajo de facilitación, especialmente en contextos de alta conflictividad, que en Latinoamérica abunda, porque no estamos acostumbrados a un diálogo entre distintos, buscando soluciones de compromiso que no van a dejar a nadie completamente feliz, pero que van a ser aceptables para la inmensa mayoría. Esa lógica del diálogo social no es parte de nuestro, digamos, común y corriente. Y por lo tanto, eso es algo que tenemos que hacer un esfuerzo doble por encontrar el espacio para esa conversación. El horizonte de tiempo, eso sí lo tenemos. El horizonte de tiempo para esta siguiente década de implementación es el 2030, y ese horizonte de tiempo se pega con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas. Por lo tanto, si uno quiere pensar cuáles son los indicadores y en qué dirección deberíamos transitar en la dirección de los ODS y sus 169 metas. 93% de ellas están directamente relacionadas a los derechos humanos. Por lo tanto, la posibilidad de, por un lado o por otro, encontrar conexión es muy clara. El objetivo 16 se refiere a paz, justicia e instituciones sólidas, y sabemos que, por ejemplo, el acceso a remedio requiere instituciones que permitan el acceso a la justicia en el nivel nacional, que son débiles. Y toda la institucionalidad que tenemos en materia de política pública
tiende a ser débil y por lo tanto genera muchas brechas e inequidades que tenemos que ser capaces de corregir. Entonces yo diría, el escenario es hacia el 2030 con benchmark global y usando las metas de los ODS como referencia en términos de qué objetivos de política queremos lograr contribuir a cumplir. Matías, there is a second question for Dante. Y antes de plantear Una esa segunda pregunta para Dante. comparto contigo esta idea de la necesidad de fomentar en la región esta idea de poder fomentar la discusión entre quienes piensan distintos, entre quienes tienen intereses distintos, en la creación de confianza, ¿no? En dejar esa lógica de la confrontación para pasar a la lógica de la colaboración. Y el rol clave que en eso cumple contar con una institucionalidad fuerte para el diálogo, ¿no? Entonces el rol del Estado para crear esta institucionalidad, que la empresa sola no la puede crear, y entonces creo que hay un llamado muy importante a los Estados a fomentar esa lógica de colaboración, de escucha, de conversación entre quienes piensan distintos para avanzar en la implementación de los principios rectores. La segunda pregunta, Dante, dice, en esas conversaciones pendientes, ¿podrían terminar siendo excluidos o vetados algunos sectores productivos? No deberían, no debería ser vetado ninguno que actúe dentro de la legalidad. Es decir, la lógica de participación y diálogo es que no hay exclusiones. Lo único que uno podría excluir es lo ilegal, pero todos aquellos sectores que actúan dentro del marco legal obviamente tienen que ser parte de la búsqueda de soluciones. Y si son parte de sectores productivos donde tenemos problemas, con mayor razón tienen que estar sentados en la mesa los afectados por las actividades y los incumbentes empresariales, por supuesto que tienen que ser parte de esa conversación. Ante, we have 2 minutes. We have more questions. Maria will just read them to you, but really quickly because we need to move on. Bueno, tenemos que seguir, avanzar. Si puedes responder rápidamente a las próximas preguntas y luego pasamos. Rápidamente, Dante respondió a las dos preguntas. Y hay un agradecimiento para Dante. Así que podemos pasar, podemos avanzar. Una cosa más, lo que dijo María Paz. Estoy de acuerdo. Pero en la mayoría de los países donde tenemos mayor nivel de conflictividad, una de las razones es que tenemos fallas en el Estado. Y por lo tanto es wishful thinking esperar que los Estados hagan un milagro, porque tendrían que reinventarse completamente. Ahí es donde hay una oportunidad para la comunidad internacional. La Oficina de la Alta Comisionada está siendo facilitadora en diálogos en Honduras, en Guatemala, en Colombia. La OIT está siendo facilitador de diálogo en muchos otros países. El PNUD está contribuyendo para facilitar diálogo, por ejemplo, en mi país, en Chile, fortaleciendo la participación indígena, por ejemplo, en la redacción de la nueva Constitución. Es decir, exactamente donde hay una falla institucional es donde más problemas hay. Y donde hay menos Estado es donde más se necesita. Y ahí es donde la comunidad internacional tiene un rol que cumplir como ser un garante facilitador activo de estos espacios de conversación, especialmente en los temas que son más conflictivos y más complejos. Absolutamente. Matías, if I may, in this regard, Dante, there is a very important project. Y hay un proyecto muy importante con la Unión Europea, la OIT, la OCDE, que se llama SARLAC. Este tipo de programas también juegan un papel muy importante en construcción de capacidades y fortalecimiento de instituciones. Sí, Matías, para presentar al próximo orador. Quiero presentar a Bren y luego continuamos en otro idioma porque este idioma es muy difícil para mí. Ben es bien conocido, ha sido exdirector de Coca-Cola, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos, y él habla hablar sobre la estrategia de cómo desarrollar una estrategia de derechos humanos. Bueno,
Muy bien, después le daremos a usted la palabra, María, para que pueda intercambiar e interactuar con el... Gracias, Matías, por esa amable presentación. Muchas gracias a la Organización Internacional de Empleadores por este evento. Es un gran mérito para la organización auspiciar este diálogo. Y la región ha tenido mucha suerte de tener a Dante en este rol, en este foro de derechos humanos, para articular las necesidades a nivel regional y también a nivel internacional. Entonces, gracias por tu compromiso personal, Dante, asegurándose de que estos temas sean abordados. Lo agradecemos muchísimo. Bueno, vamos a hablar de desarrollar una estrategia de derechos humanos corporativa en un poco más de 10 minutos. Pueden entender que se va a ver un poco acortada, pero lo que es más importante que entiendan es que los que apoyan son las asociaciones de empleadores y hay mucho material disponible si comienzan este trabajo prontamente. ¿Y dónde comenzamos? Al comienzo hay que asegurarse de que estén mirando el estado actual del negocio. ¿Qué están haciendo en este momento en la empresa con respecto al tratamiento de las personas, su relación con la comunidad, su relación con sus proveedores, sus empleados? Bueno, trabajé en una organización, en muchas organizaciones y empresas. No he visto muy a menudo alguien que venga y haga lo incorrecto todos los días. No, la mayoría de la gente está comprometida con ser un buen actor social. ¿Y qué pasa con el rol de las empresas y los derechos humanos? Bueno, las empresas pueden tomar esas buenas intenciones y convertirlas en parte de su estrategia de negocios. Entonces, esto se articula desde la parte superior. Tienen que ser lideradas por los jefes, por la gerencia. Y esto incluye también al directorio, porque si no, se pierde tracción cuando uno trata de mover de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el líder tiene que estar comprometido, tiene que ser parte clave de articular lo que se necesita hacer. Bueno, y lo que es más importante es si está comprometido el propietario de la empresa, porque esta persona tiene la última responsabilidad del éxito de la empresa que fundó y, como dijimos, durante muchos años, en cuanto al tema de empresas y derechos humanos, se aplican verdades fundamentales, es decir, tratar a la gente con la dignidad que usted quiere ser tratado y arreglar las cuestiones antes de que se conviertan en problemas, es decir, asegurarse de que usted y la empresa esté actuando bien respecto de sus empleados y sus comunidades y con la gente con la cual trabaja. Muy bien. ¿Qué está impulsando esta estrategia? Hay diferentes detonantes de por qué las empresas están involucradas en el tema de negocios y derechos humanos. Por ejemplo, puede ser un motivador de que el líder de negocio decide como planificación de largo plazo que quiere posicionarse en el mercado de cierta manera. Bueno, quiere sobresalir. Esto es un suficiente detonante. Los consumidores ahora buscan más a las empresas y miran cómo los productos se fabrican, cómo se cultivan, cómo se comercializan. Fast fashion, dijo Dante. No, ese tema de cadenas de suministro remotas que tienen que entregar pedidos con muy poco plazo. Los compradores, nosotros estamos todos involucrados en cadenas de suministros y siempre hay alguien por encima nuestro que nos dice, bueno, ¿cuál es la expectativa del comprador? Y esto tiene que ver con ver casos ahora en el mundo, en Estados Unidos, donde los departamentos de aduana
no permiten ingresos de mercaderías y vienen de lugares que tienen trabajo infantil. Y estas son tendencias que se ven en otras partes del mundo, en Asia, en Australia y en la Unión Europea. Por lo tanto, este tema de acceso al mercado es una iniciativa importante de por qué queremos hacer este tipo de trabajo. También Dante habló sobre que esto es una oportunidad. Llega la primavera, no tanto el invierno. Esto es algo muy, muy positivo, creo yo. ¿Qué parte del negocio está involucrada con los derechos humanos? Entonces, ¿quiénes son los que ustedes tienen que traer a la conversación para que entiendan cómo los derechos humanos están relacionados con los negocios? No trate de imponer, trate de que esto sea una experiencia colaborativa. Entonces, todos van a poder contribuir. Una de las cosas que encuentro muy claro después de muchos años que los empleados saben más de su negocio que usted, a veces. Por lo tanto, ellos saben qué se tiene que hacer para mejorar la operación. Y esto tiene que ver también con los derechos humanos. Hay que capacitar el equipo en cuanto a las expectativas según los objetivos de desarrollo del milenio y la jurisdicción o instrumentos internacionales que cada vez más son influenciales o influyen en la forma que hacemos negocios. Entonces, capacitar. Hay que darle a los empleados lo que es necesario para identificar cuáles son los riesgos en torno a los derechos humanos. Y podemos hablar más sobre este tema de debida diligencia en derechos humanos. Pero a través de sus operaciones o relaciones van a ver que hay riesgo para las personas, quizás no tanto para la empresa, pero sí para las personas. Cuanto más pequeños somos, menos recursos tenemos, así que hay que priorizar. Primero, ¿en qué tenemos que trabajar? ¿Cuáles son los más importantes aspectos que tenemos que abordar? Luego tenemos que pensar en qué están haciendo otras empresas. Esta situación de revisión de pares es muy importante porque, como lo dije antes, hay que aprender de otros y robar buenas ideas. No tengo problema yo en robar buenas ideas de otros, más que tratar de simplemente recrear la rueda. Para en todo este involucramiento con el equipo transversal, puede crear una política de derechos humanos. Esto sería su norte, que puede utilizarse en la empresa y con otro para guiarlo en el área de trabajo en el que se va a concentrar. Es decir, tiene que estar aceptado a los más altos niveles de la empresa, especialmente si fuera necesario el directorio, y hay que seguir monitoreando y medir cómo le va a la empresa en cuanto a la realización de los objetivos que usted fijó en la política. Hay que capacitar al personal, a los proveedores, muy importante. Hable con su comunidad si fuera necesario, muy importante, para hacer que la gente comprenda qué se espera de ellos y cómo pueden hacer esto de manera efectiva y contribuir a la materialización de esos derechos humanos. También tiene que pensar en la implementación. Ya se mencionó, si tiene que hacer esto, tiene que tener el plan para implementar. Tener la política no lo lleva a ningún lado, entonces tiene que pensar qué herramientas tiene que tener para que los objetivos de los derechos humanos sean satisfechos dentro de la empresa y entre la empresa y las relaciones a lo largo de la cadena de suministro. Por ejemplo, cláusulas contractuales, mejor capacitación de los proveedores para que ellos puedan entender qué espera usted de ellos y alentarlos a hacer lo mismo en sus pequeñas empresas. Es muy importante que construyamos una cadena de buenas prácticas comerciales. No es solo la responsabilidad suya. Todas las empresas
Independientemente del tamaño, la ubicación, tienen responsabilidad, independientemente de los demás, de lo que hacen los demás. Bueno, revisión y actualización. Este no es un evento de única vez, no es algo que usted pone en una caja o en un estante y se olvida. Los derechos humanos cambian y la forma en la que impactamos a los derechos humanos también cambian. Entonces, hay que tener mecanismos, presentación de informes, KPIs, en cuanto a cómo le está yendo y cambiar a medida que necesite para poder abordar las circunstancias cambiantes. Esta estrategia tiene que ser algo vivo, algo que esté en las mentes y los corazones de las personas, no en un instante. Debe ser simple, sencillo, un idioma claro. Muchas veces caemos en la trampa de utilizar un lenguaje que no se traduce bien, que las personas que no son especialistas en derechos humanos no las entienden. Por eso hay que tratar a las personas como uno quiere ser tratado. Y, por supuesto, hay que evitar estos problemas. Y todo esto son buenas herramientas para decirles qué quieren lograr con ellos. Si hay un problema, hay que intervenir rápido, de forma oportuna, para evitar que haya un escalamiento. Esta es una mirada muy veloz, muy rápida, vuelo de pájaro. Así que, Matías, este es el punto de partida para una estrategia. Como decía, hay mucha información publicada. Si buscan en Google algo sobre derechos humanos, bueno, pueden encontrar muchísimo, muchísimo. Así que utilicen a la OIE, aprovechen los recursos. De hecho, pueden alinear lo que exigen los principios rectores con las necesidades de sus empresas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación tan inspiradora. A ver si hay preguntas del auditorio. Creo que fue una presentación muy inteligente, muy concreta, un abordaje muy inteligente de la estrategia de empresas y derechos humanos. ¿Alguna pregunta? Utilicen el chat, por favor. ¿Alguna pregunta para Brent Wilton? Dante. Hi, Brent. Very practical and pragmatic. Muy práctico, una presentación clara, pragmática. ¿Podrías describir un poco mejor los obstáculos, los retos? Porque estoy seguro de que, como el profesor Ruggie una vez dijo, sí, los cambios ocurren, digamos, las cosas malas ocurren. Sí, a veces hay que empujar los límites, digamos. Y puede haber resistencia cultural o corporativa o diferencias entre la misma empresa en un contexto y en otro contexto, o en un lugar y otro lugar. Entonces el diálogo social puede ser algo normal en un lugar, pero totalmente anormal en otro. Por ende, ¿cómo llevamos adelante el cambio en 200 lugares diferentes del mundo, con cientos de miles de proveedores, contratistas y cientos de millones de consumidores, que son muy, muy diferentes, que están en contextos muy distintos? ¿Cómo llevamos adelante este cambio y cómo afrontamos los retos, los obstáculos en la práctica? Muchísimas gracias, gracias. Esta es una pregunta enorme, diría. Y esto tiene que ver, bueno, primero detectar cuáles son los obstáculos. Y acá es donde el propietario de la empresa o el CEO es importante. Si tienen una visión, puede ejercer muchísima influencia en forma interna para asegurarse de que ocurra lo que ocurre. Pero por supuesto hay que hacer un informe y muchas veces hay resistencia en parte de la empresa. Estoy mirando, a ver, o pensando en, por ejemplo, los asesores jurídicos, los abogados que hablan de los riesgos y ven el riesgo en materia de derechos humanos, porque si uno empieza a hacer diligencia de vida, uno va a detectar y hallar cosas que pueden ser dañinas para la empresa. Hay que poner un fin. Así que tiene que ver con la participación. ¿Sí? Los equipos jurídicos tienen que involucrarse, ya sean que tengan abogados internos o tienen resistencia. Hay que educar. Tienen que educarlos para decirles qué es lo que ustedes quieren. También hay que aceptar que va a haber diferencias regionales o nacionales. No todos los países del mundo han suscrito los mismos tratados internacionales, no todos tienen el mismo marco jurídico ni Estado de Derecho, pero sí lo que uno puede
llevar alrededor del mundo son los principios básicos que uno defiende como empresa, reconociendo, ¿sí?, por ejemplo, la libertad de sindicalización, por ejemplo. Entiende distinto en Chile, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Nueva Zelanda. Pero estas diferencias no significan que sean algo malo. Entonces, tampoco se puede hacer esta, digamos, es demasiado aspiracional tratar de tener un único modelo de estrategia sobre derechos humanos para todo el mundo. Incluso si uno como empresa son los únicos que hacen lo correcto. Y hay instancias, hay casos en el mundo donde quizás las multinacionales, las grandes empresas, están haciendo más de lo que hace el gobierno o de lo que ese gobierno espera de las empresas o de los locales. Otro punto son algunos problemas que tienen que ver con la culpa. A veces se quiere culpar a los demás. Normalmente uno quiere que otro quizás resuelva los problemas y no se queda sentado. Ese tiempo ha desaparecido. Uno no puede quedarse cruzado de brazos, hay que actuar, porque la velocidad de estos cambios, y ya ámbito, esto nos muestra que las cosas están avanzando a gran velocidad. Y a menos que nosotros como empresas estemos actualizados y con suerte encima de la ola, de lo contrario vamos a enfrentar con barreras que no podremos manejar. Y no queremos que la empresa opere así. Como dije al inicio, las empresas que yo conozco quieren hacer la cosa correcta todos los días. ¿Sí? Hay que meterse esta idea en la cabeza. Cuando queramos abordar los obstáculos que podamos ver en la implementación de la estrategia y la implementación de venderle esta idea a los demás. Por esta respuesta muy concreta a los obstáculos a los que hacía referencia Dante, y esta necesidad de anticipar, de no solo hacer, sino mostrar lo que uno está haciendo y anticiparse. Hay una pregunta en el chat, there is a question Brent in the chat. Una pregunta en el chat que dice, ¿qué bibliografía o material de apoyo puede recomendar sobre estos retos y cómo superar estos retos? ¿Sí? Más allá de los principios rectores. Y la otra pregunta, un aspecto fundamental es contar con los esfuerzos en materia de derechos humanos que realizan las empresas. ¿Qué recomendaciones al respecto podría dar? ¿Cómo contar esto a los grupos de interés? ¿Cómo narrar esta narrativa, digamos? Para las partes interesadas serían. Gracias por la traducción, María Paz. Primero, el material. Bueno, para abordar algunos de estos retos, si visitan el sitio web de la OIE, hay muchísimo material, además de los principios rectores de la ONU. Y esto, por supuesto, los puede dirigir a otros materiales. La gente no quiere hablar mucho de los obstáculos, así que estos diálogos en general nos dan la oportunidad de que abordemos estos obstáculos. Nadie quiere hablar de las fallas, de los fracasos, de los retos, solo todos quieren hablar de los éxitos. Pero si van a internet, verán qué se ha hecho, qué hizo el foro en derechos humanos, sus consultas, las recomendaciones y consejos sobre políticas, hay muchísimo material. En cuanto a cuánto contar esta historia o esta narrativa, bueno, es interesante. Van a ver muchas personas que publican cosas como informes de sostenibilidad, un capítulo sobre derechos humanos, ¿sí? Y realmente eso me sorprende cuántas personas leen esto. Hay que pensar cuánto acceso tenemos. Hay que hablar lo que uno hace como empresa en foros como este, participar en talleres en las organizaciones de empleadores sobre los temas de derechos humanos. Hay que venir y decir lo que uno piensa, los medios sociales. Pero siempre digo, si no piensen que esto es un ejercicio que va a cambiar el mundo. Si no, hay que pensar que uno es mejor que los demás. Hay que ser humilde, hay que mostrar humildad, como yo le decía a mis consejos de administración. ¿Sí? Hay que
pensar cada minuto, cada hora, cada segundo, cada día en que podemos caer en un desastre. ¿Qué es lo que está ocurriendo y saliendo? Y a veces tienen la mala suerte de que algo salga mal de un minuto para el otro. Así que piensen cómo quieren organizar esa charla, hay que participar, hacer reuniones de empleados, hay que celebrar lo bueno. ¿Sí? Por ejemplo, aniversario de los principios rectores, el Día de los Derechos Humanos, sí, con banderines de colores, digamos. ¿Sí? Hay que hacerlo bien. Y podría continuar durante horas. ¿Puedo hacer un comentario nada más, un comentario breve? Y después me gustaría que Matías nos diga algo sobre una publicación reciente. Dante. Nos publica 2 o 3 reportes anuales sobre la implementación de los principios rectores y sobre desafíos que se identifican. Empresa de derechos humanos, género. Empresa de derechos humanos, pyme. Empresa de derechos humanos, coherencia de políticas públicas. Empresa de derechos humanos, corrupción, etc. Y una versión corta, de 4 páginas. Es decir, si yo tengo una duda o un dilema, existe un bagaje de conocimiento que se ha construido sobre los años al cual uno puede acceder y que permite ir despejando por lo menos al 80-20. Matías, would you like to take the floor? Matías, ¿querrías tomar la palabra para hablar de ciertas publicaciones recientes de la OIE? Me gustaría mencionar 4. ¿Sí? Una guía ya se ha traducido al español como los principios rectores, qué son los principios, cómo se puede implementar. Este es un documento tipo de guía para empresas más pequeñas sobre todo, pero por supuesto las pueden aprovechar todos, grandes federaciones incluidas, empresas. Bueno, también hay orientaciones para empleadores. ¿Qué puede hacer la Federación de Empleadores? Y está traducido al español y pueden colocarlo en su lista de lecturas. Y acabamos de lanzar un informe sobre las diferentes leyes que están surgiendo para ver cuáles son los requerimientos y qué se espera de las de cómo involucrarse con los tratados de inversión y los inversores, y si el país participa en un tipo de tratado comercial, por favor, mírenlo, 4 guías para ayudarlos. 4 traducidas al español, ya. Muchas gracias. Excelente, Matías. Y si les el resto de la agenda, que también tenemos presentaciones muy relevantes. Andrés, voy a Colombia, te miro a ti para que por favor nos presentes y nos compartas tu visión sobre los pasos claves para llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, con un especial foco en la pequeña y mediana empresa. Bueno, muchas gracias María. Voy a presentar en español para la audiencia latinoamericana. Muchas gracias Matías, muchas gracias a la Organización Internacional de Empleadores en general por esta invitación. Voy a hacer una presentación sencilla, pero quiero que también se pueda ver, digamos, el proceso, digamos, de que es la debida diligencia. Sin embargo, lo va a hacer desde el punto de vista muy práctico, ¿no? Con la experiencia que hemos tenido nosotros también desde el Centro Vincular, realizando, digamos, todo este tipo de ejercicios de debida diligencia.
desde el punto de vista muy práctico, y voy a hacer algunas menciones específicas, digamos, cuando haya algún tipo de especificidad o temas específicos, digamos, sobre el manejo, digamos, en una pequeña manera en empresa. Entonces, voy a presentar, tú me dices si ya se ve la presentación, ¿sí? Ok. Excelente, la vemos Muy en bien. pantalla. Muy bien, muchas gracias. Entonces, antes que nada, hacer un breve repaso de qué es la debida diligencia. Es la manera en que cualquier empresa conoce, se compromete con los derechos humanos y se hace cargo de los impactos que puede ocasionar en las personas. Es decir, es un proceso a través del cual una empresa identifica, ¿no?, cuáles son sus impactos, es decir, cómo sus actividades, sus decisiones, sus productos, sus servicios pueden generar algún tipo de impacto en los grupos de interés, en las personas, y define acciones concretas, ¿no?, que eso es muy bien, cómo se hace cargo, ¿no?, evitando principalmente que una situación, que una de sus actividades o sus productos y servicios puedan generar algún tipo de impacto negativo en las personas, en sus derechos, o mitigando, digamos, las consecuencias de este tipo de impactos, y si por alguna razón, de alguna forma, se puede o se genera algún tipo de impacto, proveyendo acceso a reparación. Entonces, son unos resultados fundamentales que pide o que busca también la debida diligencia en este sentido. Y desde el punto de vista de una empresa, también es muy importante hacer referencia a este proceso. Ayuda a guiar precisamente a las empresas a evitar, digamos, generar problemas a las partes interesadas, pero también, como mencionaba Brent, muy importante, es un proceso que le ayuda a la empresa a cumplir con sus compromisos, con sus principios, con sus valores, que estoy de acuerdo con Brent, todas las empresas lo tienen, digamos, claro respecto a hacer las cosas bien, a hacer las cosas de forma correcta, a no afectar, digamos, negativamente a los demás. Y este proceso de medida de diligencia precisamente ayuda a una empresa a cumplir con ese compromiso y claramente, digamos, de la misma forma, anticipar problemas para el cumplimiento de sus propios objetivos como negocio, ¿no es cierto? Y esto, digamos, lo dicen los principales estándares internacionales de conducta empresarial responsable, y destaco estos dos que están proyectados, obviamente los principios rectores de debida diligencia, de principios rectores de empresas y derechos humanos, y una guía que ustedes seguramente conocen, está traducida al español, que es la guía de la OCDE para la debida diligencia en conducta empresarial responsable y de respeto por los derechos humanos. Y bueno, entonces tenemos un consenso internacional sobre cuál es el paso a paso, ¿no es cierto?, de un proceso de debida diligencia, y que, digamos, fundamentalmente busca que se integren, ¿no?, en el día a día de una empresa los derechos humanos, que se fortalezca ese enfoque preventivo que tienen las empresas, ¿no es cierto?, y los diferentes sistemas de gestión en una empresa. Y es un proceso, este es como lo visualiza la guía de la OCDE de Derechos Humanos, de debida diligencia, perdón. Es un proceso como cualquier otro proceso de una empresa. Está totalmente alineado a los principios rectores y, como cualquier otro proceso, como les decía, tiene una fase de planeación, ¿no?, una fase donde en naranja, digamos, arranca uno por identificar y evaluar esos impactos que puede generar la empresa o que está generando la empresa. Y cuando hablamos de puede generar la empresa, estamos hablando de los riesgos en los derechos humanos. Y sobre esa identificación, esa evaluación, poder integrar precisamente esos resultados de esa evaluación en las políticas, en los sistemas de gestión de la empresa para poder, digamos, abordar esos impactos y esos riesgos, ¿no? Entonces, una fase como inicial de planeación que sigue con una fase de implementación a través de planes concretos para abordar precisamente esos riesgos que están identificados, y unas fases ya de cierre de ciclo en donde naturalmente tengo que monitorear, ¿no?, como cualquier proceso de sistema de gestión, monitorear si efectivamente esas acciones que estoy implementando
están abordando correctamente y adecuadamente esos impactos, estoy evitando, ¿no es cierto?, estoy mitigando, digamos, de forma efectiva esos potenciales impactos relacionados con los derechos humanos, y comunicar, digamos, cómo estoy yo abordando esto y qué medidas estoy tomando para también ayudar a que esas partes interesadas entiendan que efectivamente la empresa está abordando de forma integral, digamos, estos temas y se está haciendo cargo adecuadamente de ellos. Y todo esto en un ciclo, digamos, de mejora continua que genere resultados positivos tanto para las partes interesadas, pero también para la empresa, como decíamos. Y voy a hacer un breve repaso, digamos, de algunos puntos o pasos clave que están relacionados con estas diferentes etapas del ciclo del proceso de debida diligencia. El primero, y muy importante, es entender el alcance de las actividades de una empresa, incluida su cadena de valor, ¿no es cierto? Cuando yo entiendo todas las actividades que hace mi empresa y las actividades que realizan también otros a nombre mío, porque son mis socios comerciales, entonces puedo entender, bueno, todas esas actividades, mis productos, mis servicios, cómo pueden generar o cómo pues están generando impactos en los derechos humanos de las personas con las que se relaciona la empresa. Y como lo plantean los estándares internacionales, las responsabilidades de una empresa, digamos, tienen dos aspectos fundamentales. Uno, debe hacerse cargo de los impactos que causa o que puede causar directamente, pero también puede utilizar su influencia o debería utilizar su influencia ante sus socios comerciales con los que tiene una relación, y que cuando estos, digamos, en el marco de su relación comercial están causando impactos o pueden causar impactos potenciales. Entonces, por un lado, yo como empresa, si identifico directamente que estoy causando un impacto, me hago cargo de ella, y naturalmente si identifico que en mi cadena de valor se están vulnerando o impactando algún tipo de derecho humano, entonces utilizo mi influencia frente a esos socios comerciales para que ellos aborden esos impactos. Y aquí, naturalmente, cuando uno habla de pequeñas y medianas empresas, digamos, tradicionalmente, normalmente lo que uno ve es que el foco está más en los impactos que estas empresas pueden o están causando. Sin embargo, yo no desalentaría nunca a una empresa pequeña y mediana a que haga de todas maneras una mirada de dónde está, en qué eslabón de esa cadena de valor se encuentra, porque muchas veces precisamente para hacerse cargo de sus propios, digamos, impactos, también puede necesitar del concurso o el apoyo de sus clientes, de sus pares o inclusive, digamos, de asociaciones empresariales que están trabajando en estos temas. Entonces, siempre es recomendable de todas maneras hacer como esta mirada amplia de dónde estoy yo en esa cadena y cómo yo estoy causando o viéndome involucrado directamente en un impacto, digamos, relacionado con los derechos humanos a través de mis relaciones comerciales. Un siguiente paso también fundamental en esta identificación es entender ese contexto en el que se desarrollan las actividades de mi empresa y también las de mi cadena. Es decir, siempre alrededor del contexto geográfico hay unas variables, tanto regulatorias, políticas, socioeconómicas, ambientales, que pueden, digamos, aumentar la probabilidad de que se presenten impactos en temas de derechos humanos. En concreto, lo hemos visto en este foro, temas como la informalidad o la pobreza extrema o la presencia de población migrante, etcétera, digamos, que pueden ser variables y pueden ser situaciones que una empresa está viviendo en su contexto directo de operaciones, y que naturalmente, digamos, entender esta situación y estas variables de contexto le ayudan precisamente a poder evaluar, identificar y evaluar impactos relacionados con los derechos humanos. Y en la profundización que debe realizar una empresa para entender esos impactos y poder evaluar esos impactos, es muy importante, y este es digamos, un hito clave dentro de este proceso de debida diligencia, es el involucramiento. Ya lo mencionaba también Brent, la importancia de ser humildes como empresa y poder entrar en diálogo y escuchar, poniéndome los zapatos, digamos, de esos grupos de interés con los que me relaciono como empresa, cómo puedo o
en particular, cómo estoy afectando, digamos, esos derechos de esas personas a través de mis actividades, mis productos o mis servicios. Para una pequeña y mediana empresa, obviamente, el inmediato, digamos, grupo de interés a abordar son los trabajadores directos, precisamente en un diálogo que permita precisamente entender sus dolores, digamos, respecto a la relación con la empresa y sobre esa base, obviamente, hacerse cargo de ellos. Y un énfasis importante que ponen los principios rectores y los estándares internacionales es poder también visibilizar a los grupos más vulnerables, porque precisamente por su característica no solo son los más invisibles, son los que menos poder tienen sobre las empresas y también son a los que más, digamos, significativamente puede afectar a una empresa precisamente por su característica, digamos, de vulnerabilidad. Entonces, uno de los elementos fundamentales es poder visibilizarlos y poder también, como les decía, involucrarse, digamos, para escucharlos y entender cómo la empresa puede afectar sus derechos. Y finalmente, como último paso dentro de esta gran etapa es analizar, evaluar y priorizar impactos y riesgos. Y aquí una recomendación es siempre adaptar y utilizar lo que ya hace la empresa en materia de metodología, de evaluación de riesgos empresariales. ¿Sí? Este es uno de los puntos importantes en donde empieza todo el proceso de integración de los temas de derechos humanos dentro de la empresa. Independientemente de qué tan robusto sea el proceso, digamos, de análisis de riesgos o de evaluación de riesgos de la empresa, el poder, digamos, integrar esta mirada de derechos humanos, integrarle, por eso hablaba de ajustar esta metodología, es integrar esa mirada de la importancia de entender primero cuáles son los riesgos hacia las partes interesadas y sobre esa base, naturalmente, entender y evaluar, digamos, de acuerdo con lo que plantean los principios rectores, cuál es la consecuencia, cuál es la severidad, digamos, de esas consecuencias en los grupos de interés para poder hacerme cargo de ellos. Y por eso mismo quería poder detenerme un momento aquí en hacer esa distinción, ¿no? Porque naturalmente las empresas normalmente, digamos, utilizan el término riesgo cuando hablan de riesgos frente al cumplimiento de los objetivos de negocio, ¿no? Riesgo financiero, riesgo de mercado, operacional, reputacional, entre otros. Pero dentro del marco de una debida diligencia, el término riesgo se refiere a la probabilidad de generar impactos adversos en las personas, el medio ambiente y la sociedad. Entonces, aquí es muy importante que una empresa, si bien la recomendación es que utilice su forma su metodología, su proceso de hacer evaluación de riesgos, lo complemente esa metodología con esta mirada de un enfoque de riesgos hacia esas partes interesadas, identificando y evaluando esos riesgos hacia las partes interesadas y luego, naturalmente, como un proceso de doble reflexión, entender, bueno, ¿y cómo esto me puede también afectar el cumplimiento de mis propios objetivos de negocio? Y sobre eso, naturalmente, plantear, digamos, acciones concretas para abordar este tema. Pasando entonces ya a esta fase, digamos, etapa de la identificación y evaluación de riesgos, entonces, fundamentales, con base en esta información, ajustar y complementar políticas y directrices empresariales teniendo en cuenta la cadena de valor. Y es muy relevante este elemento, este tema, porque ayuda precisamente a fortalecer ese compromiso público, ¿no es cierto? Pero también estas políticas y directrices normalmente buscan guiar también, no solamente a los trabajadores de la empresa, sino también a sus socios comerciales, a sus partes interesadas respecto a cómo abordar, digamos, los derechos humanos y cómo hacerse cargo también de estos impactos y riesgos que se han identificado en la fase anterior. Y en este ejercicio, naturalmente no se nos puede quedar afuera el fortalecer, digamos, la gobernanza. Y ahí, pues, naturalmente, en términos más coloquiales, ¿qué implica esto? Es los comités de tomas de decisiones que tiene una empresa, pequeña, mediana, grande. Normalmente, la idea es que estos temas empiecen a permear esos comités, ¿no? El comité de negocio que le ayude a entender precisamente cómo tomar decisiones de negocio, integrando también este tipo de riesgos que ha identificado la empresa,
para poder pues avanzar en su propio negocio y naturalmente en mantener una buena relación con sus partes interesadas. Y siempre teniendo en cuenta esa necesidad de ayudar a que se fortalezcan las competencias de quienes hacen parte de estos comités, bien sea a nivel operacional, bien sea a nivel estratégico de la empresa o inclusive a nivel de junta directiva o directorio, para que ellos pues también tengan las competencias para evaluar sus riesgos y tomar decisiones adecuadas a futuro para la empresa. Y en paralelo, naturalmente, tener un plan de acción que permita, en concreto, con esos riesgos e impactos identificados, abordar, digamos, estos riesgos de forma transversal en toda la empresa. Como lo decía Bren también, que cada área de la empresa entienda cuáles son esos riesgos que sus actividades en particular pueden ocasionar y hacerse cargo de ellas, ¿no? Si estamos hablando de trabajadores directos, el área de gestión humana es la que debe liderar, digamos, ese tipo de acciones encaminadas a evitar que se generen algún tipo de vulneración con los trabajadores directos. O si estamos hablando de la cadena de valor, estamos hablando de que el área de aprovisionamiento y compras sea el que lidere ese tipo de acciones alrededor de esos temas que están relacionados con la cadena de valor. Muy bien. Y para ir cerrando el ciclo, está toda la fase final de monitoreo, ¿no? Importantísimo, un mecanismo de reclamación que ayude a que ese monitoreo sea un monitoreo permanente y sobre todo de escucha con los grupos de interés que permita, digamos, inclusive ser un mecanismo de alerta temprana, que permita que si los grupos de interés se manifiestan, puedan tener esa identificación rápida de los dolores o las situaciones que evite que se escale una situación y que ponga en problema tanto los grupos de interés como el negocio. Y comunicar siempre fundamental, no solamente las políticas, los procesos, sino también cómo se están abordando esos impactos de manera, digamos, concreta y clara hacia las partes interesadas. Esos son los pasos fundamentales, espero que haya sido suficientemente claro, sencillo y naturalmente, digamos, que sirva de guía para las empresas que están acá. Muchísimas gracias, Andrés. Súper claro estos 5 pasos. Invito a los participantes a plantear alguna pregunta, Andrés, algo que no les haya quedado claro, alguna experiencia que quieran compartir respecto a la debida diligencia. Yo vi en todo caso una pregunta que estaba se hizo en la presentación pasada sobre buenas prácticas para promover la debida diligencia desde los organismos empresariales. Y nosotros, digamos, conociendo algunos de las organizaciones empresariales en la región, una de las buenas prácticas que quisiera resaltar es que se han venido conformando comités o grupos de trabajo entre las asociaciones empresariales que están, digamos, tomando este tema como un tema clave y donde se comparten precisamente en un ambiente, digamos, naturalmente seguro, todos los desafíos, todos los problemas y las buenas prácticas también de cómo abordar, digamos, esos temas de derechos humanos de forma individual como por empresa, pero también de forma colectiva, ¿no? Entendiendo que algunas de ellas comparten contextos geográficos similares o comparten, digamos, también temas de derechos humanos similares. Entonces, siento que esto es un tema, digamos, un ámbito de mucho valor para las empresas en que una organización empresarial pueda, digamos, convocar a sus empresas y ayudar, digamos, a que se puedan generar ese tipo de aprendizajes, digamos, cruzados entre las empresas y avanzar, digamos, en esta agenda, en la implementación de la agenda. O también a través de guías, ¿no? Como mencionaba Matías, las guías que ustedes han desarrollado de forma general o inclusive de forma específica para un contexto particular en un país. Totalmente, Andrés, y esta pregunta o este comentario lo levantaba Randall Arias, que es uno de los especialistas del Departamento de Actividades para los Empleadores de la OIT, y con quienes trabajamos mucho y ellos nos ayudan mucho a reforzar las capacidades de las organizaciones miembros del OIE en toda la región, y particularmente Randall, con su compromiso y con su entusiasmo y con todo su conocimiento, es un gran aliado en este sentido con todas las federaciones en la región de América Central.
Así que, Randall, si todavía estás conectado, te agradezco muchísimo desde ya por todo el trabajo que haces en apoyar a nuestras organizaciones y a fortalecer sus capacidades. Hay una nueva pregunta, Andrés. ¿Qué mecanismos o procedimientos no deben faltar para adoptar la debida diligencia en PYME? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, lo primero... Pregunta, te hago dos, Sí. te hago dos, levanto dos. Ajá, claro. Ser una empresa que no cuente con las capacidades institucionales o personales para establecer los procesos de la debida diligencia, ¿por dónde empezar? Bueno, yo creo fundamental, y aquí quiero también hacer alusión a lo que mencionó Brent, es decir, tener, digamos, un equipo capacitado y sobre todo no solo capacitado, sino también que entienda el por qué esto es fundamental para la empresa, ¿sí? Es decir, entender cuáles son los impulsores que tiene en particular cada una de las empresas el trabajar en estos temas de forma, digamos, también desde la perspectiva de negocios, entendiendo naturalmente que hay unos principios, unos valores que comparten, pero hay veces, digamos, hay un sentido de urgencia siempre de negocio que se lleva un poco el esfuerzo. Entonces, si hay, y aquí también nuevamente el rol de las asociaciones empresariales en ayudar a entender a esas pequeñas y medianas empresas, en cuáles esos son esos impulsores, cuáles son esas tendencias y cuáles son esas, digamos, clave que permita, digamos, a una empresa poder, digamos, tener un sentido también de urgencia frente a estos temas y abordarlo, digamos, de forma robusta. Yo creo que eso es un punto importante. Otro punto importante, creo que es, digamos, fundamental poder ayudar a una empresa a que entienda que esto no es algo completamente novedoso, porque hay empresas que ya vienen trabajando, digamos, bajo un enfoque inclusive de debida diligencia, temas relacionados con los derechos humanos. Muchas empresas tienen un sistema, bien sea maduro o no tan maduro, de salud y seguridad ocupacional. Y esto es exactamente, digamos, un enfoque de debida diligencia en un derecho fundamental que es el derecho a la vida y el derecho a la salud de los trabajadores. Entonces, poder empezar por ahí, por algo que es cercano a la empresa, algo que le hace sentido a la empresa y le ayuda a entender precisamente que ese mismo ciclo y esa misma forma de gestión puede robustecerse teniendo en cuenta precisamente otros derechos, que son derechos, digamos, como lo mencionaban, derecho al sindicalismo, el derecho también no sé, digamos, a la no discriminación, temas de ese estilo que complementan y fortalecen los sistemas existentes. Entonces, yo creo que por ese lado, digamos, también es un punto, digamos, de arranque que permite precisamente a la empresa empezar a familiarizarse y a entender que esto es completamente, digamos, alineado al negocio, a su forma de trabajo y que pues básicamente lo que hace es fortalecer ese proceso y ese enfoque preventivo que tiene la empresa. Genial, gracias Andrés. Antes de pasar a Ben, quiero levantar la última pregunta que en realidad pone a prueba mi nivel de portuñol. Leonel Lisboa presenta una pregunta en portugués y dice, algunas empresas categorizan sus hallados entre riesgos e impactos, conforme a un lenguaje corporativo de riesgos, mientras que otras empresas hablan o utilizan más un lenguaje de impactos potenciales, impactos reales, conforme al principio 17 de los UN Guiding Principles. ¿Cuál clasificación te parece más adecuada, Andrés? ¿Tienes alguna perspectiva al respecto? Desde la perspectiva del aprendizaje que nos ha dado el trabajo con empresas, nosotros siempre buscamos alinearnos, si bien manteniendo los principios que acabo de mencionar, alinearnos en lenguaje a lo que maneja la empresa. Si para la empresa entender, digamos, le facilita el entendimiento de utilizar impactos reales y potenciales en vez de riesgos, o si le facilita mirar el tema o utilizar el lenguaje de riesgos, digamos, lo más importante es pensar qué le hace sentido a la empresa, qué es utilizar, o sea, traducir todos estos estándares en el lenguaje que utiliza tradicionalmente la empresa, sin perder siempre, naturalmente, digamos, los principios que hay detrás, ¿no? Es decir, el enfoque que primero hay que entender cómo puedo afectar a los demás y luego sí, sobre esa reflexión entender, bueno, ¿y eso cómo se me puede volver a mí como negocio? Pero en términos de lenguaje, siempre tratar de utilizar
como decimos, lo más posible el lenguaje e inclusive todo lo que ya tiene la empresa en términos de sistema de gestión, metodologías, etcétera, y robustecerlo naturalmente. Gracias, Andrés. Y levanto el comentario de Mercedes Manríquez, que dice, hay avances en el nivel del compromiso, pero las limitaciones se encuentran en la gobernanza, en el monitoreo. Los problemas escalan y las desconfianzas de la sociedad civil, las comunidades locales se acrecientan. A esto se agregan los problemas en la remediación y en la reparación. ¿Cómo hacer frente a todos los retos, dice Fernando Llanes, a todos los retos que establecen los principios rectores? ¿Qué capacidades debe tener un empresario para atender los derechos humanos, empleos verdes sostenibles, sustentables, etcétera? Buenísima pregunta. Bueno, digamos que naturalmente yo también, digamos, siento que el empresario siempre hace sus empresas para poder, digamos, satisfacer unas necesidades en la sociedad y siempre también estableciendo unos valores y principios. Yo creo que eso, digamos, es fundamental siempre destacarlo, ¿no? Es decir, como siempre ir a ese tipo de principios y valores que tiene un empresario. Pero yo también, pues, digamos, de alguna forma, el poder traer ejemplos concretos, digamos, ahora mirando el negocio puro y duro, a poder traer ejemplos concretos a la empresa sobre situaciones que pueden estar viviendo empresas pares, o situaciones que por una empresa puede estar viviendo, digamos, una empresa más grande en su cadena, que permita o limite, digamos, su acceso a mercados internacionales, o ponga, digamos, también en entredicho la reputación de toda una cadena de valor por un mal comportamiento de alguna empresa pequeña y mediana. Yo creo que el hacer visible todas estas nuevas problemáticas que cada vez son, digamos, evidentes y ayuda precisamente a que un empresario pueda entender, ok, yo tengo que también entender cómo, digamos, cómo entender esos riesgos emergentes para mi negocio, que yo también puedo estar generando a través de mis actividades, y sobre ese entendimiento naturalmente le genera también un sentido de importancia frente a la actuación frente a estos temas. Entonces yo creo que el traer ejemplos concretos puede ayudar precisamente a que esto también de alguna forma un gerente general digamos, entienda la importancia de empezar a capacitarse y a fortalecer su entendimiento y su sensibilidad respecto a estos temas para que naturalmente, como decía Brent, de arriba para abajo hay una coherencia, digamos, entre lo que se dice y lo que se hace también. Excelente, gracias Andrés. Y voy a pasar a nuestro último ponente, un invitado muy importante, Ben Shea, del equipo de Empresa y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado. Brent, es un honor para nosotros contar con tu participación en la sesión de hoy. La idea es que tú puedas abordar y puedas compartir con nosotros algunas consideraciones claves para facilitar el acceso a los mecanismos de reparación. Ben, si estás de acuerdo, te paso el uso de la palabra para que empieces con tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Gracias a la OIE por la invitación. Sí, yo soy líder del proyecto de rendición de cuentas y derechos humanos y hoy voy a darles una presentación general, básicamente, qué dicen los principios rectores. Por un tema de tiempo quizás tenga que cercenar parte de mi presentación, pero vamos a ver cuánto puedo presentar. Al inicio, digamos, ¿sí? Esto podría ser muy útil. ¿Qué queremos decir con recurso o reparación? En términos general, el objetivo es contrarrestar o subsanar cualquier lesión de derechos humanos que haya ocurrido. El objetivo debería ser restaurar a los afectados a la situación en la que habrían estado si la lesión no hubiese ocurrido o lo más cerca posible. Según normas internacionales, los recursos, la reparación debería ser adecuada, eficaz e inmediata y puede tomar distintas formas sustantivas, como compensación, una disculpa pública y garantías de no repetición. Es importante saber que hay distintas formas de afectuar a los titulares de derechos, porque estos pueden tener distintas expectativas y necesidades respecto de la reparación. Aquellos que reciben una reparación son los que están mejor posicionados para decir si es eficaz
o no en estas circunstancias. Es muy difícil para nosotros decir qué es una reparación efectiva en abstracto. Los principios rectores reconocen la importancia del derecho a la reparación y incluso con las mejores políticas y prácticas, las empresas aún así pueden causar daños y cuando esto ocurre, los afectados deben tener acceso a la reparación. Las referencias a la reparación pueden encontrarse en todos los pilares. Por ejemplo, en el pilar 2, el principio nota que cuando una empresa sabe que ha causado o contribuido a causar un daño, la empresa, bueno, se espera que la empresa participe en la reparación, incluida la cooperación de buena fe con los mecanismos de reparación. El tercer pilar de los principios está dedicado a la reparación y cubre distintos tipos de mecanismos que son relevantes para los derechos humanos. Hay 3 categorías básicas de mecanismos relevantes en empresas y casos de empresas y derechos humanos, mecanismos judiciales, mecanismos estatales, más allá de los tribunales, y una tercera categoría que cubre una amplia gama de mecanismos, por ejemplo, los puntos de contacto. Y la tercera categoría son, por ejemplo, mecanismos privados o no estatales. Para esta presentación quiero resaltar lo que son los mecanismos operacionales de queja. Todas las empresas tienen que tener este tipo de mecanismo. Y en general son administradas por empresas y son accesibles directamente a los que están impactados. Muchas empresas ya tienen procesos que calificarían como mecanismos a nivel operativo, a pesar de que no están rotulados así ni enmarcados en términos de derechos humanos. Estos son aplicados por las empresas y los que cuando se aplican se pueden buscar un resarcimiento o hacer una denuncia. Hay 2 funciones claves que vale la pena señalar. Primero, se apoya la identificación de los perjuicios a los derechos humanos como parte de la debida diligencia de la empresa y lo hacen proporcionando un canal para aquellos que han sido impactados para que presenten sus reclamos. Y esto hace que los reclamos sean abordados inmediatamente antes de que la situación pueda salirse de control. Y como se dijo antes, tiene que ver con arreglar los temas antes de que se vuelvan un problema mayor. Estos mecanismos tienen una función preventiva muy importante. Al analizar las tendencias y patrones y los reclamos a lo largo del tiempo, entonces tenemos que ver cómo hacer las prácticas problemáticas para evitar que la empresa tenga riesgos financieros o de reputación. Con ese contexto me gustaría resaltar rápidamente, antes de terminar, un poco el tema de hacer el tema del trabajo dentro de la empresa respecto a los derechos humanos. Yo estoy trabajando en este proyecto de resarcimiento y rendición de cuentas y hay 3 fases sustanciales y estos corresponden a 3 categorías de mecanismo a las que me referí ya, y el objetivo de cada fase era resaltar la efectividad de los respectivos mecanismos a través del desarrollo de recomendaciones sobre cómo se ve un buen mecanismo y qué pasos deben tomarse para desarrollar ese mecanismo en la práctica. Entonces, dedicamos 2 años para cada año haciendo consultas, haciendo investigación, hablando con aquellos que administran y utilizan estos mecanismos. Y al final de cada fase presentamos 2 informes al derecho de recursos humanos
de Derechos Humanos y ellos nos dieron sus observaciones en temas de cómo funcionan estos mecanismos, recomendaciones técnicas o guías de cómo mejorar la eficacia de estos mecanismos en base a las buenas prácticas que hemos identificado y comentarios en cuanto a mayor explicación y contexto a todas estas recomendaciones. Veo que no nos queda mucho tiempo, por lo tanto quiero decir que estas guías están ahí afuera, están disponibles. En cuanto a los mecanismos de presentación de reclamos no basados en el Estado, acá hay varias partes de la guía que incluí en la diapositiva, pero quería señalar, advertirles que durante el transcurso del proyecto muchas empresas nos pidieron ayuda, asesoramiento de cómo cumplir con los criterios de efectividad específicamente. Entonces dedicamos mucho tiempo a concentrarnos en ello. Y en estas 3 fases, y en nuestro informe final, tenemos páginas y páginas de recomendaciones y guías acerca de cómo satisfacer cada criterio de efectividad. Me voy a detener aquí, pero me encantaría compartir mi presentación con todos para que puedan ver parte de las recomendaciones y guías y asesoramiento que incluimos. Muchas gracias. Thank you so much, Ben. Muchas gracias, Ben. Ha sido una presentación muy clara sobre recursos, resarcimiento, no sé, remedios, no sé si hay alguna pregunta para Ben, nos estamos quedando sin tiempo, pero quizás una pregunta podamos responder sin problema. Si no, le doy la palabra a Dante y a Matías para algunos comentarios de cierre muy breves, muy breves. Muy breve. Gracias, María. Gracias también, Ben, por darnos esta introducción al resarcimiento, sí, y a los recursos. Muchas gracias por el gran trabajo que la OCDE ha hecho y al igual que la Oficina del del Alto Comisionado en este tema. Quiero decirle, sigan participando. Solo hacemos esto en 90 minutos. Bueno, suscríbanse, abónense al newsletter, al boletín de información que tenemos en la Organización Internacional de Empleadores. Suscríbanse y también únanse a los próximos eventos. Tenemos uno el 19 de octubre sobre el medio ambiente y derechos humanos. Y recuerden de unirse también al grupo de trabajo en el que quieran participar dentro de la OIE. Y hay varias actividades que tienen que ver con el trabajo que hacemos en América Latina y realmente nos encantaría que participen. Eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Elodie. Gracias, María. Y Dante, te cedo la palabra. Gracias, Matías. En mi caso, muy sencillo. Voy a pasar al español. Esta agenda va a crecer en su nivel de ambición en los años que vienen por delante. Los drivers son claros y son contundentes, pero además es una agenda posible. Es una agenda pro empresa, es una agenda pro competitividad, es una agenda que es posible llevar adelante. Se requiere liderazgo, se requiere compromiso, están las herramientas, cada día hay más experiencia, los estándares nos acompañan, estamos aprendiendo sobre lo que resulta y no resulta de manera de poder aprender unos de otros, y el rol de las organizaciones empresariales a nivel global es clarísimo, pero el rol del nivel de las organizaciones empresariales en el nivel nacional todavía en muchos casos está pendiente. Hay algunos esfuerzos en algunos países, pero hay una brecha entre lo que se podría hacer y lo que se está haciendo, que yo creo que tenemos un desafío, ustedes, la Organización Internacional de Empleadores, de ir llenando ese vacío y entusiasmar a las organizaciones locales
que no estén temerosas de esta agenda, porque es una agenda que es pro competitividad, es una agenda pro empresa responsable, y por lo tanto es una agenda en el que empresarios, sociedad civil, sindicatos, indígenas, gobiernos, organizaciones internacionales, estamos llamados a estar del mismo lado de la historia. No tenemos que estar en bandos irreconciliables. Podremos tener diferencias a nivel táctico, pero no tenemos diferencias en el nivel fundamental. Los estándares son los mismos, los principios rectores son los mismos para todos, y por lo tanto tenemos por delante una década de implementación con mayor ambición y efectividad, pero es una década posible. Y esa es la invitación que yo quisiera hacer al terminar esto, y les agradezco nuevamente su invitación. Muchísimas gracias, buenas tardes, buenos días para Brent, porque en Nueva Zelanda es la mañana, y buenas noches para los que están... Brent knows what is the future, how the future looks like. Feliz primavera a todos en América Latina. Brent conoce el futuro. Indeed. Thank you, everybody. Thank you. Great to Bye-bye. join you. Bye-bye. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias.